En el año 1782, en el departamento de Durazno, Uruguay, se erigió esta capilla. Este lugar está catalogado como un sitio histórico porque es la única edificación de la época que se conserva hasta hoy en día. Como varios sabrán, este lugar no solamente fue una capilla, sino que también fue un fuerte del ejército de los blandengues. En el año 1797, concretamente el 10 de marzo, el general José Gervasio Artigas se unió a las filas de los blandengues. Por lo tanto, usaba estas mismas instalaciones tanto para quedarse en el fuerte como la capilla para orar. No solamente fue una capilla, no solamente fue un fuerte, sino que también fue una pulpería. Y como pulpería como tal, como era la época, se daba la muerte muy frecuente, ya que habían varios tiroteos afuera por problemas de apuestas, por problemas de alcohol, etc. Y en este mismo terreno donde estamos ahora, varias personas con detectores de metales han encontrado varias balas de la época, varias balas usadas de la época. Por lo tanto, eso nos podría inducir que en este lugar tanto hubo tiroteos, heridos o posibles muertos. Son simplemente notas de datos científicos, datos históricos, científicos por supuesto, porque son balas encontradas en el lugar, pero lo de adentro es más leyenda, que hoy vamos a intentar corroborar si es cierto o no, o simplemente es leyenda como tal. Así que gente, bienvenidos a una nueva investigación paranormal en la Capilla Farruco. Si esperan encontrar miedo o terror, los invito a cerrar este video o apagar sus pantallas. No he venido a esto. Quiero mostrarles mis aventuras como investigador paranormal real. Lo que vivo, lo que siento, cómo disfruto cada caso, cada aventura. Vengo a mostrarles la verdad sobre lo paranormal. Una verdad a la cual los invito por sobre todas las cosas a que duden de ella, a que la cuestionen. Solo así lo paranormal dejará de ser un miedo y se convertirá en conocimiento. Soy Yaka, investigador paranormal, y estas son mis aventuras. Bueno gente, al final se hizo la noche ya, estamos dentro de la Capilla Farruco como ven. Hola, hola. Es increíble el silencio que hay acá adentro, tengo que hablar medianamente suave porque parece que me aturdo. O sea, afuera hasta hace un rato había muchísimo viento y ahí dentro de esta capilla no se escuchaba nada. Ahora el viento serenó y acá es impresionante el silencio que hay. Tanto que para hacer una psicofonía es un lugar especial para eso. Por supuesto que no solamente vamos a hacer psicofonías, sino que vamos a usar medidores de campos electromagnéticos y aparte vamos a usar la S-Box, que obviamente ya si no conocen cuál es, les voy a dejar alguna etiquetita por acá por el video, pero más que nada es para intentar comunicarnos con si es que hay algo, si es que hay algún tipo de energía o no, vamos a comunicarnos con eso. De alguna manera, aparte de las leyendas que hay en este lugar, una de ellas es que tanto en este lugar donde estoy ahora, como en la habitación contigua, se dice que hay una mujer que se la ha visto en este lugar, más que nada por la noche, así que obviamente vamos a ver si podemos capturar algo de... Denme un segundito porque estoy sintiendo como un aire frío al lado mío. Capaz que es el viento, capaz que es el aire, en fin. Aparte de eso, aparte de experimentar todo esto, hoy voy a intentar experimentar otra cosa diferente porque he notado que la luz blanca de alguna manera les molesta. Por lo tanto, voy a usar esta vela a modo de luz que teóricamente en el 1700 ellos conocen más esta luz que la luz blanca, por supuesto, que la luz de LED. Entonces vamos a intentar hacer la investigación completa, más que nada usando la luz de vela. Obviamente, si se queda muy oscuro voy a usar la luz normal, pero la gran mayoría va a ser luz de vela. Así que, bueno, vamos a empezar ahora con la investigación.
no se manche de cebo. Buah, que me haya quedado de corrido. Me vino un aire frío al costado. No, pero pará, le dije a Gonza, tocame acá. Sí, se me pararon todos los pelos de la nuca. todo erizado. Todo así erizado, viste, así por la nuca, todo erizadito. Mirá cómo tengo todavía. ¿Sí? Pero fue de repente. Y enseguida dijiste vos, che, tengo el aire frío. Pero le digo a Gonza. Pero se me puso al lado una cosa Che, pero, fría. a ver, pero mirá que yo digo, todavía le dije a Gonza, tocame la cabeza, así todos los pelos parados de la nuca, y agarró enseguida. ¿Qué dijiste No, vos? ahora de vuelta. Ay, qué frío que se me dio. Mirá, tranqué la puerta por las dudas un poco, viste. Pero no, fue una cosa que vino así. Vino, me levantó los pelos de la nuca, le dije tocarme, nada, tengo todos los pelos levantados así. ¿Hay algún espíritu en este lugar que se quiera manifestar de alguna manera? ¿Quieres que me aleje para que puedas tocar esa luz verde? ¿Esa cajita de madera? Lo que voy a hacer ahora es bajarte la luz. Pero ahora necesito que toques o la vela o esa luz verde. ¿Puedes intentar hacerlo? Mi intención no es molestarte. Pero si quieres te puedo ayudar a salir de acá. Si quieres ayuda o quieres que me vaya, vas a tener que hacer algo. ¿Puedes golpear alguna puerta? Ahora voy a encender un aparato para que puedas hablar conmigo, ¿ok? Así que no tengas miedo. Hola. Vamos, no tengas miedo. ¿Cómo te llamas? Repito, ¿cómo te llamas? ¿Puedes decirme cómo se llama esta capilla? Vamos, ¿cómo se llama esta capilla? Xbox. Scanning. FM. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Sos hombre o mujer? ¿Puedes decirme cómo te llamas? ¿Quieres que te ayude? ¿Hay espíritus en este lugar? ¿Que quieran decirme su nombre? Yo estoy escuchando una mina Sí, parecía. Quiero. y estoy escuchando un tipo. Por ahí dijo, quiero. Sí. Que te ayude, quiero. Dijo quiero. Quiero, me pareció, dijo, quiero. Eso va a quedar ahí. Eso va a quedar grabado igual. La grabadora. Sí, me pareció, digo, viste que. Ahora, Ya. hay unos sonidos por ahí, no hay viento ahora, todo ese embargo. Yo estoy escuchando una mujer y un tipo y después como que la mina como que gime más de lo que habla. Como que, o onda como que la estuvieran agarrando. Sí. Bueno, a través de la Xbox, lo que acabo por lo menos de escuchar
fue unos tonos de mujer mezclados también con alguna que otra voz de algún hombre. Todavía no he llegado, obviamente, a analizar el material porque lo tengo aquí en la mano y acá tengo la grabadora, pero de momento lo que les puedo decir es que se percibe realmente que hay algo, se escuchan algunas voces y por lo menos la leyenda de la mujer estaría presente, por lo que por ahora voy escuchando y igualmente hay alguna voz de hombre mezclada. Los aires fríos entran y vienen, puede ser normal por supuesto porque hay viento afuera y es un lugar donde corre aire y eso, pero es extraño igualmente, o sea, es una sensación rara, no es una sensación de simplemente de frío, sino un poco más de incomodidad, pero de momento es lo que tengo, así que voy a seguir investigando y a ver qué sale. Y hay una cajita de madera que me gustaría que dentro de lo posible puedas tocar esa pequeña antenita que tiene arriba, ese pequeño fierro que tiene arriba, para saber que estás acá. ¿Puedes intentar hacerlo? No tengas miedo. ¿Lo intentamos de vuelta? A ver si puedo escucharte esta vez. Xbox. Gaming. FM. Hola. ¿Quieres hablar? ¿Eres una mujer? ¿Vos quién sos? Porque vos no sos la mujer. ¿Quién sos tú? ¿Por qué estoy escuchando a una mujer y a un hombre? ¿Quién es el hombre? Vamos, ¿cómo se llama este hombre? Necesito saber tu nombre. Esto para que se vea que en este lugar hay algunos enchufes, pero los aparatos no reaccionan porque en realidad no hay corriente en el lugar. Así que si suena, se sabrá que no es nada de eso.
de momento no he tenido una evidencia tangible del lugar más allá, digamos, de algunas voces que he capturado con la Xbox. Igualmente no han sido voces muy tangibles. Sí, he visto que tienen tonalidades de voces y que responden cuando yo pregunto algo y cuando no se dice nada. Eso obviamente lo tengo que ver en postproducción, pero de momento, más allá de sensaciones, no he tenido lecturas con el medidor de campos electromagnéticos. Sí, algunas voces, pero como dije, nada muy tangible. Este es una nueva habitación del lugar, así que vamos a intentar hacer alguna psicofonía o alguna lectura de acá. Si hay algún espíritu que esté en la puerta de esta habitación, ¿puede tocar esa luz verde? Scanning AM. Hola. ¿Hay algún espíritu en este lugar que se quiera manifestar de alguna manera? Estamos en una de las habitaciones que comprendía lo que es el fuerte en este establecimiento. En este momento hemos intentado hacer contacto, por lo menos si es que había algo o no en este lugar, y las pocas voces que hubieron fueron muy aleatorias, no respondían tanto a las preguntas, no respondían tanto a lo que yo hablaba o no, entonces me dejó más la duda de eso. Lo que sí es seguro es que la voz que se escuchaba propiamente de la mujer del lado de la capilla se dejó de escuchar. En el lado de la capilla prendí y apagué varias veces el equipo, y las veces que lo prendí y lo apagué siempre la mujer aparecía, no como acá. Aparte de eso, dejé ese aparato ahí en la puerta para ver si algo pasaba o algo entraba, y momentáneamente, como lo pueden ver, en realidad así estuvo toda la investigación en esta parte del fuerte. ¿Te fuiste o seguís acá? ¿Entendés lo que digo? Tengo una luz verde acá, en una cajita. ¿Puedes intentar tocarla? ¿Me vas a decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? Luego de varias horas de investigación paranormal dentro de la capilla Farruco, como pudieron ver, hubieron varias voces que pudimos captar, paranormal o no, fue lo que al menos yo dentro de la postproducción pude escuchar y discernir, que siempre les dejo el beneficio de la duda, porque por supuesto es lo que yo entiendo
que las voces dicen. No quiere decir nunca, y eso siempre se los planteo, nunca quiere decir que hay un espíritu, ni que hay un demonio, ni que hay alguna entidad mística paranormal que diga esas voces. Son lo que son. Son voces que salen de la radio y que hablan determinadas palabras que matemáticamente no tendrían que aparecer por la velocidad que tiene entre frecuencia y frecuencia. Por lo tanto, esas voces sí son paranormales. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen un origen identificado. Más que nada por eso, pero no porque sean algo de espíritus o demonios o algo similar. Después tuvieron la sombra. Esta misma sombra que están viendo ahora. Esta sombra, no sé realmente qué fue. Si fue un problema del lente o qué. Lo que sí tiene de particular esta sombra es que tiene un sonido de aire. Un sonido como de un viento al pasar. Eso a mí me ayuda por lo menos para decir, bueno, no solamente fue una sombra, sino que también hubo un sonido de viento. Aparte de las voces, aparte de eso, no tuvimos lecturas electromagnéticas en el lugar. ¿Eso quiere decir que el fenómeno paranormal dentro del lugar no existe? No. Porque muchas veces, si hay o no, a veces no miden los equipos. A veces los equipos se quedan en un punto muerto, más allá, digamos, de que a veces el fenómeno esté, a veces los equipos no reaccionan como tal. Por lo tanto, como resumen, les dejo que el lugar está muy bueno para ir a visitar. Es impresionante ver un lugar tan antiguo que esté hoy en día en pie. Y no solamente eso, sino visitarlo de noche tiene ese misticismo, tiene todas esas historias que no solamente agradezco muchísimo a la policía que está, hay un destacamento de policía que está al lado que nos dio el permiso, sino a un muy buen amigo que es Carlos, que nos ayudó y nos permitió junto a su hijo visitar este lugar en otra nueva investigación paranormal que espero hayan disfrutado, que le den like, que compartan y bueno, vamos a ver si nos podemos ver en una próxima investigación paranormal en Chaca Paranormal. Paranormal en Chaca Paranormal. Ay, bueno, así quedó.